You Are Too Much. Las sesiones de Dirty Work. El más grande y sus baladas. Para dejarla toda. No puedo arrancar el video ahora. Muy emocionantes. Si no, al final la dejamos completa. No se puede. Escuchar a Kid cantando baladas o cualquier cosa que él cante me paraliza. Dirty Work, lo dejo de fondo ahí. Dirty Work el día de hoy en Rolling Stones Records. Bienvenidos, ya les di tiempo para que se vayan suscribiendo. Mientras tomé mate y escuchábamos You Are Too Much, canción de Kid en Dirty Work. Bienvenidos a Rolling Stones Records. Hoy no sé por dónde dejé el cartel, pero se pueden suscribir, pueden compartir este contenido y también, si vos querés, donde dice el botón unirme, podés transformarte en miembro del canal. Hay 3 membresías ahí para que vos elijas. Vamos a hablar de este. ¿Por qué lo consideran el peor álbum de los Rolling Stones? Muchos. La crítica, sin duda. El fan, por más que a veces estemos cegados por amor por los Rolling Stones justamente. Claro, si nos ponemos a tener en cuenta todos los álbumes de los Rolling Stones, son todos tan buenos que puede ser que este sea uno de los más flojos, pero puede ser que Undercover y este sean, digamos, los de menor poderío, los de menor calidad compositiva. Los de menor calidad compositiva seguro, porque Jagger y Richards no estaban como para componer canciones en ese momento, ¿no? En medio de la Tercera Guerra Mundial. Y un disco que encabezó Keith Richards junto a Ronnie y que prácticamente llevaron adelante ellos. Un álbum que tiene 10 canciones más una melodía final dedicada a Ian Stewart, que de las 10 canciones, 3 firmadas por Jagger Richards. 3 firmadas por Jagger Richards, 4 firmadas por Jagger Richards Good, 1 firmada por Jagger Richards Labelle, esto sí que es inédito en los Stones, Back to Zero, que una canción también lleve la composición o esté en la coautoría uno de los integrantes de la banda, caso Chuck Labelle, y después 2 covers, caso Harlem Shuffle y To Ruth, el reggae que canta Kid. Vamos a hablar un poco entonces de este trabajo sucio de los Rolling Stones. Aquí atrás tiene todas las canciones mezcladas, salvo, no todas mezcladas, no están en el orden que obviamente están en el álbum. Esta pertenece, no creo que se vea, la cajita de ahí abajo del póster promocional de Dirty Work, allí atrás, era ese y los dos. A partir del 85-86 ya empezó a publicarse en diferentes lados, anunciando, sobre todo 86, anunciando el lanzamiento de Dirty Work, y ese, bueno, con lo que es la tapa del disco, ¿no? Igualita, aquel que está allá atrás. Bueno, vamos a mostrar, hoy voy a arrancar por los cassettes y vamos a tener bastante estadística de unas sesiones larguísimas de Dirty Work, larguísimas, que reitero, comandaron Kid y Ronnie, y a veces la participación de Charlie, a veces la participación de Bill, muy esporádico. Bueno, a la hora de las voces fundamental fue Mick Jagger, y montón de músicos que luego directamente casi ni se los puso en los créditos en el disco. Incluso grandes vocalistas que participaron y que no está prácticamente su voz allí. Llegó Mick Jagger y reemplazó todas las voces de esos vocalistas. Un disco en el que empezó Steve Jordan ya a participar junto a los Stones, Chuck Labelle, que ya venía
de tiempo atrás, de la etapa de la gira 82, de las sesiones de Undercover también. Y gran cantidad de invitados que ahora les voy a presentar. Bueno, primero algunos cassettes de Dirty Work. Estos son los cassettes que se conseguían por aquel tiempo. Todavía se conseguían cassettes, claro, a fines de la década del 80. Cassettes importados. La dejo por acá. Voy a mostrar los CDs. Voy a dejar los vinilos para el final. Voy a dejar para el final los vinilos y un box espectacular de inéditos de Dirty Work. Quédate hasta el final que lo compartimos. Primero la edición japonesa de Dirty Work. Este argentino clásico de cuando vinieron en 2006, que se reeditó parte de la discografía. La discografía y el Dirty Work, que como ustedes saben, One Hit to the Body, Fight, Harlem Shuffle, Hold Back, Too Rude, Winning Ugly, o Whining Ugly, Back to Zero, Dirty Work, Had It With You y Sleep Tonight. Si mal no recuerdo, las más rockeras del disco, caso One Hit to the Body, Fight, Dirty Work y Had It With You, las 4 más power tal vez, son las 4 que compusieron Richards y Ronnie, y posteriormente agregó la letra Mick Jagger. Esas 4. Está firmada por los 3. Bueno, Had It With You y Sleep Tonight obviamente finalizan el disco. La primera edición, siempre muestro ahí atrás, porque era la edición Rolling Stones Records, las primeras ediciones en CD, en este caso de Dirty Work. Así, la segunda edición, que es esta, segunda edición en CD, en que tiene algunos cambios. Y posteriormente, esta con el sticker y estas así reeditadas, como estas. Estas son las que tienen así este color diferente y tienen un librito bastante extenso, con una gran cantidad de letras. Y no sé si me quedó alguna más por mostrar por ahí. No, me parece que no. Después veo. Sí, acá esta. Esta quería buscar, que es cuando salió en una caja de CBS, que era del 71 al 89, y acá la diferencia de este CD, que ahí se cayó, no hay problema, siempre pasa algo en estos videos, tiene esto, muestra el resto de la discografía en este libro, cosa que no muestra en los demás. Bueno, para que nadie se asuste, o nadie después me pregunte en los comentarios, no, el video está sano, quedó sano. Cosas que pasan en los videos. Ahí va, seguimos entonces con Dirty Work. Voy a mostrar los CDs. Estos son los que salieron como simples. Ahora les voy a mostrar los vinilos de 7 pulgadas y los vinilos de 12 pulgadas, justamente de Harlem Shuffle y de One Hit to the Body, que fueron las canciones que fueron los simples. Harlem Shuffle con Had It With You y One Hit to the Body con Fight. Bueno, Harlem Shuffle fue un gran éxito de los Stones, como ustedes saben, pero el hecho de que muchos que no saben que es un cover, bueno, eso sí creo que fue una idea de Mick Jagger, el hecho de que Harlem Shuffle sea justamente una canción que ellos reversionaran y lo hicieran bien al estilo Stone, y bueno, quedó como un clásico de los Stones, aunque sea una canción de soul de la década del 60. Ahí está Had It With You del otro lado. Otra versión distinta de Harlem Shuffle, así. Otra distinta, así. Harlem Shuffle, el disco, lo vamos a mostrar de los dos lados. La tapa y la contratapa. Ahí. Tapa y contratapa. Con este video animado que fue bastante revolucionario para la época, parecido a lo que había sido el video de Hard Woman también, que tuvo una revolución destacada. No sé si fueron pioneros en hacer ese tipo de dibujos, caricaturas en los videos, pero bueno, el arranque de Harlem Shuffle con esa imagen de Kid casi como un bandido es espectacular. Se me siguen cayendo las cosas, hoy no estoy en mi mejor momento, es que me emocionó, lo de Kid me dejó conmovido para el resto del video. One Hit to the Body, así el simple. Y del otro lado. Y este hermoso argentino, me encanta mostrar esto, por eso lo saco.
este famoso argentino hermoso que dice un golpe al cuerpo. Y dice Rolling Stones. Rollings con AS final. Miren ahí si lo pueden llegar a ver bien de cerca. Lo dejo un rato ahí. Rolling Stones, un golpe al cuerpo. Y Vuelta a Cero, que también dice Rolling Stones. Son discos promocionales que no estuvieron a la venta. Menos mal que no estuvieron a la venta. Pues se habían equivocado feo con lo que era por lo menos la escritura. Antes de mostrar los vinilos y este box que dejo para el final, les voy a dar tiempo para que se suscriban a este Rolling Stone Records. Vayan suscribiéndose. Tengo ganas de poner la canción de Keith de nuevo. Me dejó choqueado. Me puede Keith Richards, me puede. Tenemos un programa dedicado a Keith Richards. La aplicación es solo Rolling Stones. El Instagram es Keith Richards Radio, así como se escribe, Keith Richards Radio. Y el Instagram de este canal es Rolling Stones Records 62. Fíjense, es la primera vez que lo digo. Rolling Stones Records 62, porque ahí subimos algunas cosas que a veces quedan fuera de estos videos. Sobre todo, algunos diálogos míos con mi hijo que anda por allá, habitualmente. Se llama Benicio y él hace silencio. Claro, los chicos hoy están con el celular, están mirando la tele, están con los auriculares y los jueguitos, entonces te dan boliche. Mientras yo le digo, voy a grabar un video, no hables, listo, queda en silencio ya. Y a veces le hablo así, y él sonríe, pero no dice más nada. Y no entiende mucho de las cosas que le digo. Bueno, todo eso generalmente está en Instagram. Fíjense, en Rolling Stones Records 62. En 1985... en Francia, en los Pas de Marconi, obviamente, con Dave Jerden como ingeniero de sonido, con músico adicional Chuck Labelle, los Stones, escuchen, porque esto habla de lo que es un verdadero trabajo sucio, de lo que era una falta de coordinación, una falta de interés de ellos como Rolling Stones de grabar un disco directamente. Mick Jagger llegó a París el 7 de enero del 85. Keith Richards llegó el 11 de enero del 85. Ronnie llegó el 20 de enero del 85 y Bill Wyman y Charlie Watts llegó el 23 de enero. 16 días de diferencia entre el primero que llegó, Jagger, y los últimos que llegaron, Bill y Charlie. Ahí te das cuenta que no tenían ni ganas de verse. Estaba todo, absolutamente todo mal. Ahí hicieron varias canciones, varias grabaciones. De ahí ya estaba escrita One Hit to the Body, justamente. Después la reformularon, le agregaron algunas cosas y pasó a ser Jagger Richards Good. Pero en ese momento era Jagger Richards, al principio. varios covers, varias canciones, varias zapadas que surgieron de todo esto. De las que quedaron, estoy viendo de las que quedaron en el disco, es One Hit to the Body. De estas sesiones es Baby You Are Too Much, la canción que recién escuchábamos. All Shook Up, la canción que hizo famosa Elvis, y una gran cantidad de temas de Otis Redding, temas de Smokey Robinson, de los Miracles y de varios otros, varios instrumentales y un montón de canciones que fueron zapadas. Después, entre abril y junio del 85, también en los Pas de Marconi, con los mismos músicos. Bueno, ahí surgió Breaking, que es otro inédito que anda dando vuelta por allí. Ahí ya empezó Fight, que acá figura Jagger Richards Good, que era instrumental. One Hit to the Body, que tiene a Keith en la voz principal en esta versión. Y después One Hit to the Body, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un montón de versiones. She Never Listened to Me, Strictly Memphis, What I'm Gonna Do With Your Love, Fight, Breaking y muchas otras que ustedes conocerán como canciones inéditas de los Stones de toda esa etapa. La canción Dirty Work, que también dice Jagger Richards Good, firmada por ellos ahí, dice instrumental, Crushed Pearl, Had It With You, High Temperature, And Want Nobody Else. ¿Qué más? Strictly Memphis, Too Rude, firmada por Lydon Roberts, Slade Dunbar y Robbie Shakespeare, hecha bien lenta. Trade Me Like a Fool, que es la canción también que popularizó Elvis, y un montón. You Can't Cut the Mustard. Todas estas canciones, algunas con el tiempo fueron viendo la luz, algunos cuando se
conocieron a través de internet varios inéditos, también salieron. Y algunas canciones de aquí después se reformularon, se les cambió la letra e incluso la melodía y terminaron en otros discos también. Siguieron estas sesiones eternas de Dirty Work entre julio y agosto de 1985, pero luego ya en los RPM Studios en Nueva York, y allí los Glimmer Twins junto a Steve Lillywhite y el mismo ingeniero de sonido, Dave Jerden, más Jimmy Page, guitarra en One Hit to the Body, Bobby Womack, guitarra en Back to Zero y Hold Back, y también los coros en Harlem Shuffle. Hay una versión de Harlem Shuffle donde se escucha, pero prácticamente cantando él toda la canción, Harlem Shuffle. Y llegó Mick: Bobby, todo bien, te respetamos, pero Mick llegó con la tijera y ese serrucho. Acá no, acá no, acá no, y dejaron algunos pequeños coros esporádicos del gran Bobby Womack, y obviamente conduce la canción de Mick en la voz. Strictly Memphis y One Hit to the Body, allí hizo coros también Bobby Womack. Don Covay, el histórico Don Covay, participa con los coros en One Hit to the Body. Jimmy Cliff, los coros en Too Rude, que nenes, de invitados. Beverly D'Angelo, también coros en One Hit to the Body. Tom Waits, coros en Harlem Shuffle y en Sleep Tonight. Chuck Leavell, que participa obviamente con teclados, con batería en algunas partes y con sintetizadores. Ivan Neville, el gran amigo de Kid, y el bajo en Hold Back. Charlie Drayton y Steve Jordan, se estaban formando los Spency Wynos y ellos no lo sabían. 1985 esto. Charlie Drayton y Steve Jordan participaron en batería y percusión. Charlie Drayton tocando también batería y bajo por momento, pero sobre todo batería, porque Charlie participó menos en estas sesiones de Dirty Work. Y bueno, siguen la cantidad de invitados impresionantes que por allí participaron, y más canciones, Baby Be Too Much. Acá ya estaba más claro qué iba a quedar en el disco y qué no, y le terminaron de agregar, sobre todo, las letras. Llegó el momento que llegó Mick y empezó a cambiar algunas letras y empezó directamente a modificar la voz de varias de las canciones ya grabadas. Y por ese mismo tiempo, por ejemplo, en ese mismo momento de las grabaciones, por ejemplo, salía un simple de Jagger solista. Así que imagínense cómo estaban los muchachos. Ya salía Just Another Night y posteriormente She's the Boss. Bueno, miren lo que es así eran las sesiones. Fueron eternas. Así, estas 4 páginas que tengo acá. Bueno, ¿cómo vamos a continuar? Mostré los simples, muestro ahora los LPs. Quiero que me cuentes si para vos es el peor álbum de los Rolling Stones, Dirty Work, o si está dentro de tus preferidos. Seguramente, si tal vez escuchaste por una de las primeras veces que escuchaste a los Stones fue con Dirty Work, imagino que no debe ser el peor disco para vos. Debe tener ya una carga sentimental, emocional, una carga retro distinta, pero no es un mal disco para nada. Es un álbum de rock and roll respetable, creo yo, poderoso, con unos... Es más, hay fan del rock and roll que no son tan seguidores de los Stones, que les gusta Harlem Shuffle y sobre todo les gusta One Hit to the Body. Considerada habitualmente como la canción más, entre comillas, heavy, pesada de los Stones, o no es así. Me gustaría tu opinión en los comentarios. Claro, no es un mal álbum. Lo que pasa es que puede llegar a ser el más débil en calidad si comparamos toda la obra de los Stones en álbum del 64 a la fecha. Eso puede llegar a ser. Pero los Stones, ya sabés, con el ranking que hicimos, no tienen discos malos. Está para mí Exile y todos los demás en el segundo plano. Así salió originalmente, con este sticker y el álbum rojo. Esto es una reedición. Después tengo por acá Argentinos, disco para demostración, venta prohibida, dice ahí, disco argentino de Dirty Work. Tengo el argentino que sí salió a la venta, así, no hay cambios ni adelante ni atrás. Otro de la época, que salía así, ¿ves? Con este color tan extraño,
allí. Recuerden que adentro también tiene como una especie de un cómic, no solamente las letras de las canciones, sino tiene como esta especie de cómic que está acá, ahí, y del otro lado tiene todas las canciones del álbum, donde aquí aclara que sí participa, bueno, gracias a Bobby Womack, a Don Covey, a Chuck LaBelle, a Jimmy Page, a Jimmy Cliff, a Tom Waits, a Ivan Neville, Charlie Drayton, Steve Jordan, entre Ian Stewart, y hasta ahí. Esos son tal vez los más destacados que ellos agradecen allí. Dedicamos este álbum a Ian Stewart. Gracias, Stu, por tus 25 años de Boogie Googie. Recordamos que una vez que termina Sleep Tonight, el tema de Kid, hay justamente una zapadita de piano de Boogie de Ian Stewart. Bueno, voy con otro más de estos acá, que son de esa época, de Dirty Work, que salía así originalmente el álbum. Y tengo los maxi simples del disco, One Hit to the Body, ahí. Y del otro lado tiene One Hit to the Body y One Hit to the Body, dos versiones. A veces les ponían más. La de Harlem Shuffle creo que tenía, sobre todo en CD, tiene más versiones. Pero este de acá, también Harlem Shuffle. Vamos a verlo. A ver. Harlem Shuffle de un lado y Harlem Shuffle del otro. No hay mucha novedad al respecto. Este, igualito al pequeño, que ya les mostré. Y el primero que mostré es uno de los también originales de época, pero en un estado impecable, impecable, impecable. Así, y así salía la etiqueta original de Dirty Work. Ahí, con el dibujo, con los muchachos ahí, y con una foto alternativa de lo que fue la portada del disco. Bueno, creo que no me quedó nada por mostrar. Dejo para el final, me quedó algún vinilo por ahí, dejo para el final este extraordinario box hermoso con la tapa 3D ahí de Dirty Work, y voy a dejar un ratito acá atrás para que vean la cantidad de canciones que tiene, más de 30, y una cantidad de inéditos que incluso no están todos los inéditos que quedaron de Dirty Work. Mucho quedó, mucho y mucho. Entre Ronnie y Kid hicieron muchísimo, aguardando la ausencia de Mick, esperando a veces que la llegada de Bill o de Charlie, que entraban y que salían del estudio. El clima era muy tenso, no se podían ni ver. Entraba Jagger, ponía unas voces, sugería algo, salía, Kid esperaría fumando, no sé, en la vereda, en algún bar cercano, en algún otro lado, en el baño, en otro lado. Se iba Mick, entraba Kid y viceversa, no se podían ver. Época que fue complicada para Charlie Watts, que vio casi como que se estaban terminando los Rolling Stones y tuvo esas adicciones con el alcohol y drogas también. Bill, que se dedicaba más a otra cosa, a diferentes proyectos, con otros músicos. Estaba William de Poor Boys, él estaba metido en otras cuestiones también. Ronnie armando su carrera solista, Jagger también, y Richards casi a la deriva, hasta que después de la publicación de este disco no hubo gira mundial, explotó todo. Y terminó con la película, haciendo la película con Chuck Berry y posteriormente formando los Expensive Wainos. Justamente Keith Richards y Jagger haciendo dos discos. Uno anterior a este, She's a Boss, y uno al año siguiente que fue Primitive Cool. Para cerrar, quiero mostrar entonces este Dirty Work. Como viene el librito acá, hermoso. Está muy bueno. Muy bueno este. Fotos obviamente fotos de compromiso, tuvieron que grabar por contrato, sí o sí, este álbum, que no tenían nada de ganas. Es más, el Rewind compilado también funcionó como para cumplir con el contrato, porque no tenían muchas ganas. Y 1985 tiene una particularidad muy importante, muy importante. Si yo mal no recuerdo, es la única vez del 62, del 63 en adelante, cuando empezaron a publicar álbumes,
Es la única vez en 1985 que no salió publicado nada relacionado a los Rolling Stones. Ni compilado, ni VHS, ni LP, ni simple, nada. O sea, tuvieron todo prolífico del 64 al 84, o del 63 al 84 si lo preferís, y en el 85 no salió nada relacionado a los Rolling Stones, con el nombre Rolling Stones. Después, más adelante, creo que hubo algún que otro año que también ya no salió, pero el primero de todos, de toda esa seguidilla, fueron 20 años consecutivos de publicar algo todos los años hasta que en el 85 no salió nada. Estaban preparando Dirty Work. Esto tiene 4 LPs y 2 CDs y es una muy linda caja que quería compartir con todos ustedes. A los que son miembros del canal, que hay tres membresías ahí, nuestra idea es enviarle a los que sean miembros de nuestro canal, que cuando entran y dice el botón unirme, veo que dice suscribirse, dice activar las notificaciones y dice unirme, un botoncito allí abajo, bueno, ahí se pueden unir y ven las 3 opciones que hay como para poder ser miembro del canal, y una de ellas es que te enviemos toda la discografía, películas, videos, todo lo relacionado a Rolling Stones o por mail, o como vos prefieras, aparte de las diferentes ventajas en los chats y todo lo que te ofrece YouTube. Gracias a todos por la compañía. Este video es más largo que lo habitual, pero quería dedicarle mucho tiempo a Dirty Work, que para mí es un discazo impresionante. Me encanta Dirty Work, lo escucho permanentemente, igual que Undercover, pero las sesiones de Undercover y las sesiones de Dirty Work podrían haber mejorado mucho más el disco, pero creo que hicieron bien, en definitiva, en que sean solo 10 canciones Undercover y 10 canciones Dirty Work. No es que quedaron gemas increíbles afuera, tampoco. El hecho de que Harlem Shuffle haya sido la canción más interesante e importante y exitosa del álbum habla de por sí de que no había buena relación, hasta que ellos mismos como que se parodiaron a ellos mismos, Jagger y Richards, en el video de One Hit to the Body, haciendo como que se pelean todo el tiempo. O sea, lo que estaba pasando en la vida real lo llevaron a la ficción de un miniclip de un video. Gracias por la compañía. Ustedes ya saben, los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Y decime qué te parece este discazo. Para mí es un discazo. Para mí no tiene desperdicio. Puede ser alguno Back to Zero, ahí, ya que haya compuesto o que haya aportado coautoría a Chuck Leavell. Too Rude es increíble, Harlem Shuffle ni hablar, One Hit to the Body, Fight, Had It With You es un temón increíble que tendría que estar en consideración de los Stones alguna vez para ser tocado en vivo, me parece a mí. Y Sleep Tonight, bueno, es Keith Richards, no hace falta aclarar mucho más. Tiene una gran cantidad de inéditos, como recién les presenté, y si me quedó por acá You Are Too Much, la vamos a compartir de nuevo. La voy a compartir de nuevo. Para cerrar este video, ahí va. Y subo el volumen. Y se me fue. Quiero que te suscribas al canal, que me acompañes justamente con todo este contenido audiovisual y que, si vos querés, puedas compartirlo con todos tus amigos para que todo esto llegue a mucha más gente. Dirty Work es un discazo. Es injustamente infravalorado. Es cierto, reitero, no será nunca uno de los top 5 de los Stones entre los preferidos, pero tiene una carga sentimental. Y si está cantando Keith Richards, ya está. ¿Cómo puede ser un disco malo que está cantando Keith Richards una balada? Ahí está. Gracias. Hasta la próxima.